derivada, este por este, menos este por este, 2x cuadrada primer derivada más 2xc entre x4. Teníamos que ver que esto es positivo y dejen separar esto. Me queda segunda derivada entre x menos primera derivada entre x cuadrada dos veces más 2c entre x cúbica. Esto vendría a ser igual segunda derivada entre x menos. Aquí algo que tenemos que tener en cuenta es que esto es igual, porque estamos en este punto crítico, donde el costo marginal es igual al costo promedio. Entonces eso lo podemos ocupar, que este me da 2 entre x cuadrada. Voy a factorizar un 2 entre x cuadrada y este me da costo derivada más, no, sería menos. ¿Por qué menos? Porque yo tengo aquí, estoy factorizando un menos. Entonces menos por este me da menos y este menos por menos me da este más del de aquí. Y me da c entre x. Y ya salió. Este es el costo marginal, porque es la derivada. Este es el costo promedio. Como son iguales, esto vale 0. Esto de aquí vale 0. Porque el costo marginal es igual al costo promedio. Estamos en ese punto crítico. Y que sea cóncava hacia arriba significa que la segunda derivada es positiva. Entonces yo me estoy quedando aquí con la segunda derivada que es positiva dividida entre una cantidad de x que es positiva. Entonces esta segunda derivada es positiva y por lo tanto estamos en un mínimo local. Sí, esto era lo que faltaba. Se me había pasado a utilizar esto, que el costo marginal es igual al costo promedio, lo cual aparece aquí. Sí, si checan, este por este les da exactamente este y este por este les da este de acá. Entonces esta es la factorización. El chiste es cancelar y hacer 0 esta parte. Sí, no sé si haya duda en ese. Obviamente este tipo de cosas generalmente, bueno, nosotros no lo vamos a ocupar para nada. Nosotros nada más ocupamos este hecho. Y también de que vean que ya podemos hacer cosas en general sin necesidad de tener números. Hacer estas cosas en general sin tener número es lo que ustedes van a comenzar a hacer en micro. Entonces, nosotros lo estamos haciendo así, pero en los exámenes nosotros no pondríamos problemas de estos. Recuerden, nosotros en nuestro examen siempre son problemas aplicados. O sea, siempre van con números. Entonces no tengan miedo de que vayan a tener algún problema como que muestra que si esta función cumple estas cosas, no. Pero sí tendrán estas cosas en micro. En micro sí van a tener que encontrar fórmulas. Y por ejemplo, ¿alguna duda? Esta la borré tantito. Esta porque la quería comentar. Esta no tiene máximo local. Esta no tiene máximo. Dice, se estima que la producción es esta, después de la producción, determina el año cuando el pozo produce su máxima capacidad. Entonces, nosotros ya encontramos, ya derivamos, ya la igualamos a 0 y nos salió
que el resultado esté igual a 0. Si nosotros tabulamos alrededor del 0, por ejemplo, ponen -1, 0 y 1, le salen estas cosas. Salen estas cosas. -1, que no es el -1 no me da nada, pero sí me da nada más para saber cómo se comporta en el 0. Escriben la función -1000 por t más 10 por la exponencial de menos 0.1 variable bajo del exponente más 10.000. Le dan aquí, les da 53. Y sustituimos el 0. Aquí me da 0. Sustituyo el 1. Y me da 46. Ok, obviamente en este valor no tiene sentido, pero sí me permite ver que esto está creciendo. O sea que el punto crítico aquí, este es un mínimo local, pero no un máximo. Y yo puedo ir probando entonces con otros valores y voy a darme cuenta que sigue creciendo. Entonces mi respuesta es que no hay un año. Determine el año cuando el pozo producirá su máxima capacidad. Cada año su producción va aumentando. Por lo que no tiene un máximo. Sí, entonces en este caso no tiene un máximo. Cada año va subiendo. Lo que sí puede llegar a ocurrir es chequen en el 4, ya son 615, que me den un intervalo, que por ejemplo esta información sea cierta solamente ¿cómo se llama? Solamente en cierto intervalo, no sé, de 0 a 10 años. Lo que sí es que ustedes pueden notar y tengo una exponencial negativa. Entonces cuando la t sea muy grande, esto se va a hacer 0. ¿Sí? Entonces si yo empiezo a tabular números muy grandes, voy a llegar a 10.000 como máximo. Lo podemos ver aquí si lo tabulamos, pero no es parte de lo que estamos viendo ahorita. Esto es un crecimiento de enfriamiento exponencial por la exponencial que está ahí, aunque aquí el t más 10 me va a afectar algo, pero vamos a ver que en efecto la producción va subiendo, pero se va a estancar en el 10.000. Entonces chequen en modo tabla, -1000 x más 10 exponencial menos 0.1x más 10.000. Puedo empezar de 0 a 10 y voy de 1 en 1 y vean que va subiendo. Puedo irme de 0 a 100. No, de 0 a 100 es mucho. De 0 a 30 y que vaya de 5 en 5. Va subiendo. Sigue subiendo. Me voy a ir ahora sí de 0 a 60. De 10 en 10. De 0 a 50, de 10 en 10. Lo que sí es que chequen que se empieza a acercar al 10.000 y no lo voy a pasar. Aquí 9.000, 9.500, siempre va creciendo.
pero vamos de 0 a 100. De 10 en 10 y vean que se sigue pegando al 10.000 pero no lo pasa. 9.900, 9.900, 9.995. Entonces sí tiene una producción máxima, pero no con estos métodos. ¿Sí? Ya después eso se ve en lo que son los máximos y mínimos globales, que es el siguiente tema. ¿Sí? Pero tenemos esto. Se estima que la producción es esto, determina el año, cada año su producción aumenta, por lo que no tiene un máximo. ¿Sí? No tenemos un máximo local. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita no nos sirve para analizar el máximo de esta función. Yo necesitaría un intervalo, ¿sí? Un intervalo de tiempo. Y aquí el intervalo de tiempo, por ejemplo, lo he dado de 0 a 100 y todo se va acercando a 10.000. Entonces, sí podemos decir que el pozo tiene una máxima capacidad de 10.000, pero eso es a futuro. Ahora sí que a como pasa el tiempo, no en un año específico. ¿Alguna otra? Aquí está esta hay que resolver con fórmula general, espero que les haya salido, y esta es la que nos faltaba. Y nada más verificar que esta segunda derivada era positiva. Recuerden que si la segunda derivada es positiva, entonces es un mínimo, si la segunda derivada es negativa, entonces es un máximo. Y habíamos dicho que una función es cóncava hacia arriba si la segunda derivada de la función de costos es positiva. ¿No tienen más dudas de esto? Si no tienen más dudas de esto, entonces vámonos a lo de hoy. Ya regresé. Hola. Sí, profe. Sí, se escucha, profe. Sí. Ok. Hizo raro esto. Bueno, les comentaba que entonces vamos a continuar con lo que falta, que son los globales, de lo que más o menos les hacía referencia en este último problema. Los globales de una función, ya habíamos visto que podemos tener puntos críticos mínimos o máximos. Incluso aquí en alguno llegamos a tener una función donde el máximo era más chico que un mínimo. En aquí veíamos un ejemplo. Teníamos la función, la derivábamos, la igualábamos a 0, encontrábamos dos puntos críticos, 1 y menos 1, y al tabular, en el menos 1 me daba un máximo, y en el 1 me daba un mínimo. Aquí estos valores eran para la primera derivada, pero no importa, nosotros lo podíamos hacer de manera directa, y la gráfica de la función hacía esto. Entonces resulta que un máximo local era más chico que un mínimo. Entonces esto de máximo y mínimo local no tiene que ver con el valor directamente de la función, sino con su forma. Si es una forma de montañita o es una forma de cazuelita. Entonces máximo local sí tiene forma de montañita, pero no significa que sea más grande que un posible valor mínimo, como en este caso. Sí, de hecho, nuestra gráfica podría ser cosas como esto. Les pongo aquí una así rápida. O sea, nuestra gráfica podría ser algo así. Y tener, por ejemplo, aquí un máximo local. Aquí tener un máximo local y aquí tener también un mínimo local.
que el mínimo sea más grande que el máximo. Entonces, esto va a veces en contra de la intuición. Y entonces, para aplicaciones reales, podemos tener los valores de la función en sí. Aquí podemos ver que nada más en esta sección yo tengo mi función que viene desde acá, baja, sube, baja y vuelve a subir. Entonces, yo tengo valores máximos. Aquí parece como que si volviera a bajar así, y que va haciendo esto, la función. Entonces, si yo estoy en un intervalo cerrado, yo puedo analizar completamente mi función y tener un valor más grande que todos y un valor más chico que todos. Y los de acá en medio ya no ser ni el más grande ni el más chico, aunque sí puedo tener máximos y mínimos locales, o sea, montañitas y cazuelitas. Pueden ver que este mínimo global, por ejemplo es el más pequeño de todos y al mismo tiempo tiene forma de cazuelita, entonces también es un mínimo local. O sea, un mínimo puede ser global y local sin ningún problema. También podemos tener máximos que sean globales, pero eso sí, globales solamente vamos a tener uno. Hay un valor que es el más grande de todos y un valor que es el más pequeño de todos, con algunas excepciones. Obviamente una función, por ejemplo la función seno, la función coseno, tiene un montón de máximos en uno. Entonces son todos máximos globales y son todos al mismo tiempo máximos locales, porque todos tienen forma de montañita. Y los mínimos de menos 1, por ejemplo la función seno o la función coseno, que hacen esto, todos tienen un mínimo de menos 1, pero al mismo tiempo son mínimos globales y mínimos locales, que tienen la forma y aparte son el valor más pequeño. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los máximos y mínimos globales y locales? Los locales a fuerzas tienen que tener esta forma, ya sea de cazuelita o de montañita. Todos tienen que tener esa manera, esa forma. Y los globales son el valor más grande y el más chico, que generalmente ese es el que en realidad nos importa, el valor más grande y el más pequeño. Entonces, el valor le vamos a llamar máximo global si es el más grande de todos, es lo que dice aquí la definición. ¿Sí? No tiene que ver con punto, las derivadas y eso, sino que es el más grande de todos y es un mínimo global si es el más chico de todos. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Este ejemplo es muy común. En la prepa desean construir una caja sin tapa utilizando un pedazo de cartón. Lo vamos a hacer en esto. Déjenme abrir una nueva. Aquí está. A ver si me deja pegarlo y cortarlo. No. Les apuesto que ya han hecho uno así en la prepa. Es un clásico de los máximos y mínimos. Dice lo siguiente. Se desea construir una caja sin tapa como en la figura, con un pedazo de cartón, es decir, tienen el pedazo de cartón de 50 por 30, de acá mida 50 centímetros, de acá mida 30 centímetros, haciendo cortes cuadrados aquí en las esquinas, de tal manera que se hace el corte, queda algo así, y entonces podemos doblar estas cosas y entonces nuestra caja quedaría con esta forma. No tiene tapa, es decir, nada más tiene esto como base y esto como paredes laterales. Y entonces
no tiene la tapa, son las paredes y lo de abajo la base. Y me dice cuáles deben ser el tamaño de los cortes para que el volumen de la caja sea máximo. Estos son los problemas más complicados a los que nos vamos a enfrentar en el curso, porque generalmente en este tipo de problemas nosotros tenemos incluso que determinar nuestra función. Entonces yo necesito una función de volumen. Entonces para eso yo tengo que determinar esa función de volumen. Entonces yo estoy haciendo aquí cortes. Como los cortes son cuadrados, o sea, son del mismo tamaño aquí que de acá, para que se puedan doblar y empaten las orillas, voy a decir que el tamaño del corte es de tamaño X, es decir, que esto de aquí mide X. Eso es lo que voy a cortar. Entonces resulta que si yo corto, si yo hago esos cortes, voy a tener lo siguiente. Recuerden que los cortes son del mismo tamaño, por más feo que se vea ahí. Esto completo originalmente medía 50, pero le estoy quitando X aquí y le estoy quitando esto de X de acá. Entonces esta parte de aquí, que va a ser esto, ¿cuánto mediría? Bueno, pues mediría los mismos 50 y le quito las dos X que le estoy cortando, esta y esta. Entonces ese es el tamaño de esto, 50 centímetros menos 2 cortes. Lo largo. Ahora, lo profundo de la caja, pues va a ser algo parecido, porque de aquí a acá mide 30. Entonces le estoy quitando también, esto mide X, esto mide X. Entonces esto de aquí nada más mide 30 menos 2X. Entonces esto de acá mediría 30 menos 2X. Y lo alto de mi caja, pues es lo que mida cuando yo doble la orilla. Entonces lo alto de estos cortes es X. Entonces yo tengo así mi caja y yo sé que calcular el volumen de estas cajas es área de la base por altura, es decir, largo por ancho por alto. Entonces mi volumen, mi función de volumen va a ser 50 menos 2X por 30 menos 2X por X. Ese es mi volumen de la caja. Entonces ya tengo mi función. Voy a escribirla como un solo polinomio porque es más fácil derivar polinomios que derivar multiplicaciones. Entonces esto me quedaría 50 por 30 modo 1, 50 por 30, 1500. Luego 50 por menos 2 me da menos 100. Menos 2 por 30 me da menos 60. Entonces tengo menos 160x de las dos combinaciones de la x. Y menos por menos más 4x cuadrada. Todo multiplicado todavía por esta x. Me falta multiplicar por esta x. Entonces todo esto va por x. Entonces esto va a quedar por x. Esto va a ser x cuadrada. Y esto va a ser x cúbica. Y entonces ya tengo mi función. Okay. ¿En qué consiste los máximos y mínimos globales? De hecho, los globales siempre son más sencillos que trabajar que los locales. Aunque los pasos son prácticamente los mismos. ¿Qué proceso tenemos que hacer para encontrar máximos y mínimos globales? Tengo, ya sea un primer paso o un paso intermedio, tengo que determinar un intervalo. Determinar un intervalo. Es decir, valores que la X puede tomar. Bueno, la X puede medir cualquier cosa, pero no puede medir un tamaño infinito, porque si me paso de cierta medida, destruyo la hoja de cartón. Bueno, resulta que la X por lo menos tiene que ser un número positivo, porque si yo no le corto nada en las esquinas, yo no voy a poder formar ninguna caja.
¿Sí? Si no formo ninguna caja, entonces esta no tendría ningún volumen. Entonces, por lo menos la X tiene que ser positiva. ¿Sí? No puede llegar a tomar el valor de 0, pero lo podemos considerar. Y ahora, si yo voy haciendo cortes acá, como mi lado más corto mide 30, yo lo máximo que podría cortar serían 15, para que me quede 15 para acá y 15 para acá. Pero ahí ya ni siquiera tendría caja, sino que simplemente lo partiría a la mitad y quedaría pues algo extraño aquí en medio. ¿Sí? Pero si yo tomo una medida menor que 15, entonces sí podría tener así como que una caja muy grande. Por ejemplo, números muy pequeños de X me darían cajas con esta forma. Extremadamente pequeñitas, de alto, pero muy anchas y largas. Y si yo me tomo valores muy cercanos al 15, me darían cajas muy altas, pero súper angostitas. O sea, me darían cajas como así. Pero el valor más grande que puedo tomar es 15, porque si yo tomo exactamente 15, como este mide 30, y estoy cortando mitad y mitad, ¿sí? Estoy cortando un cacho del lado izquierdo, bueno, de arriba y un cacho de abajo, pues yo no puedo cortar más de la mitad de los 30. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí un intervalo entre 0 y 15. No puedo hacer cortes más grandes, más chicos que 0, ni puedo hacer cortes más grandes que 15. Entonces, los pasos son los mismos que en los locales. Primer paso, derivar. La derivada de mi función es 1500 menos 320x. Estoy derivando esta, recuerden. Esta es mi función. Derivo más 4 por 3, 12, x cuadrado. Segundo paso, esto lo igualo a 0. Y lo resuelvo para encontrar puntos críticos. ¿Cuáles son los valores? Lo voy a hacer con la fórmula general. La A vale 12. La B vale menos 320. Y la C vale 1500. Es fórmula general menos B más raíz de B cuadrada menos 4AC sobre 2A. Entonces aquí me da un valor que es 20.59, pues x igual a 20.59, y el otro valor es con el menos 6.06, 6.07. Entonces ya tengo los puntos críticos. Tercero, tengo que clasificar los puntos críticos. Ok, pero a diferencia de los casos anteriores donde había un criterio de la segunda derivada o tabulaba, mis puntos críticos eran 20, tabulaba el 20 y el 21, y en el 6 tabulaba el 5 y el 7. Aquí yo no tengo que tabular todo. Sí tengo que hacer una tabulación, obviamente, x y f de x, pero ¿qué se tabula aquí? Para el máximo y mínimo global es determinen el intervalo. Estos puntos tienen que estar en la tabulación 0 y 15. Y cualquier punto crítico que esté adentro del intervalo. Y en este caso nada más está el 6.07. Yo no puedo tabular el 20 ni nada alrededor de 20 porque no tiene sentido hacer un corte de 20 centímetros. Porque nada más tengo 30 centímetros de este lado. Sí, entonces esa es la única diferencia que hay en los máximos y mínimos locales. Los otros pasos son los mismos, derivamos, igualamos a 0, encontramos puntos críticos. La diferencia es que yo tengo que tener un intervalo para tabular mis puntos críticos y los extremos del intervalo. Solamente se tabulan estos. Ya una vez que tengo eso, esto lo tabulo en la función que derivé, o sea la original, en esta, ahí tabulo estos tres valores. Entonces voy a tabular el 0, que me va a dar 0, lo vamos a poner. El 15 también me va a dar 0. 1500 x
menos 160x cuadrada más 4x cúbica. ¿Sí? Aquí me da 0. En el 6.07 tabulo, aquí me da 4104. Y en el 15 también me va a dar 0. Recuerden que el 15 era un corte que llegaba al límite y no me daba volumen. También me da 0. Ahora, ya que tengo esta tabulación, solamente tengo que ver aquí quién es el más grande y el más pequeño. Este es el mayor. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo un máximo global. Ahí solamente tengo que escoger al más grande y el más pequeño. El más grande es el máximo, el más pequeño es el mínimo. Aquí en este caso yo tengo dos mínimos globales de 0, que pues, no necesito cajas con volumen 0, pero a mí me están pidiendo un volumen máximo. Entonces ese volumen máximo se obtiene cuando hago cortes en la caja de 6.07 centímetros o 6.1, o lo podrían redondear a 6 y más o menos les quedaría por ahí de 4000 centímetros cúbicos de volumen. Entonces así es como se hacen estas. Los pasos son los mismos, pero aquí yo ya no me voy a tabular y ver un punto que esté antes, un punto que esté después. Solamente voy a tabular los puntos del intervalo, los extremos del intervalo y los puntos críticos que queden adentro del intervalo. Si ningún punto crítico está dentro del intervalo, aún así tengo que tabular los extremos del intervalo y escoger en los valores de la función. El más grande es el máximo global, el más chico es el mínimo global. No importa que queden, en este caso coincide con un punto crítico. Es decir, si coincide con un punto crítico, aquí yo tengo máximo, local y también global. ¿Sí? O sea, si coinciden. Si no coinciden, nada más sería un máximo global, pero para aplicaciones de la economía solamente nos interesan los máximos globales, o sea, el valor más alto que se pueda alcanzar. Si yo graficara esto, esta función hace algo así. Aquí está el 0, aquí está el 15, y aquí alcanza su máximo en el 6.07. Resulta que el 20 es el punto de por acá, que es un mínimo local, pero esto ya no me interesa. Pero ya no necesito ni analizarlo ni perder tiempo en él, porque yo sabía que mi parte interesante estaba aquí, solamente entre el 0 y el 15. ¿Sí? Por esa razón solamente pido en el punto crítico 6.07. ¿Sí? Esa es la única diferencia que hay con los máximos y mínimos locales. En los globales, la tabulación se hace agregando extremos en el intervalo. Y de esos extremos tengo que quitar los puntos críticos que no estén en esos extremos del intervalo. Aquí pueden ver todo el análisis, se hace exactamente lo mismo. Y terminó 6.07 el corte. Nada más la conclusión: se deben de hacer cortes de 6.07 en las esquinas para que la caja tenga un volumen máximo de 4104 centímetros cúbicos, que es lo mismo que 4.104 litros, 4.1 litros. Y aquí nos va dando otros ejemplos. Se desea diseñar un recipiente cilíndrico con base y con tapa que tenga que contener 2 litros. Nos da costo de material y nos piden dimensiones de la lata, o sea, cuál es el radio de la base y cuál es la altura de la lata, para que se tenga un costo de fabricación mínimo. Aquí nos da el dibujo de si yo tengo la lata y si la desarmo, tendría esta forma. Entonces yo tengo un rectángulo para la cara lateral y tengo las dos bases circulares, la base y la tapa. Y aquí nos va explicando cómo se va optimizando, cómo calculo el costo de la base. Para la cara lateral este sería el costo, para la tapa superior este es el costo. Entonces el costo total es sumar todos los costos, pero voy a tener aquí dos variables, radio y altura. Tenemos una condición de que el volumen tiene que ser 2 litros
Y el volumen de un cilindro se calcula como área de la base por altura. El área de la base es pi por radio al cuadrado. La altura tiene que ser 2 litros, que son 2000 centímetros cúbicos. Despejamos h. Esta h la sustituimos en esta función. Y entonces nos quedamos con una función de costos que ya no va a depender de h, porque ya va a estar sustituida la h, sino solo del radio. Y nos queda esto. Y esta es la función objetivo. Esta es la que hay que derivar. La derivamos, la igualamos a 0. Resolvemos la ecuación despejando la r. Está restando, pasa sumando. Está dividiendo, pasa multiplicando. Multiplica, pasa dividiendo. Queda una r cúbica, le saco raíz cúbica y me da un radio, 7.5. Tabulamos. Aquí, de hecho, si es algo de 2 litros, yo puedo determinar estos puntos del extremo del intervalo sin necesidad de hacer análisis. O sea, yo puedo decir, pues, yo por mi práctica, pues una lata, pues, por lo menos tiene que tener 1 centímetro de radio, o sea, sería un tubito, o puede tener un radio muy grande, por ejemplo, 10 o 20 centímetros, sería una tapa una lata muy grande, pero muy pequeñita, o sea, de alta, muy chaparrita. Entonces, yo puedo determinar esos valores por pura intuición. El chiste de los máximos y mínimos globales es poder dar ese intervalo. Si hacemos, por ejemplo, de 1 centímetro, nuestra lata quedaría algo así. Si lo hago de 10 centímetros, la lata quedaría así. Si hago 10 centímetros de radio, o sea, 20 centímetros de lado a lado, no es común ver latas tan anchas. Aunque al final salió de 7. Pero ustedes podrían decir ese, o incluso pues, una latota de 50 centímetros y de 1 centímetro de alto. Es decir, no hay algo así como que muy físico, muy fijo. Ustedes lo que tienen que usar es la lógica para poder determinar ese intervalo. Eso les va a permitir ahorrar bastante tiempo. Y siempre los globales son más fáciles de evaluar porque no hay criterio de segunda derivada aquí más que tabular. Y lo único que tienen que tabular son valores lógicos de radio. No van a tabular radios negativos, ni que, pues, por ejemplo, mida un metro de radio la lata. Y ya de aquí podemos checar. Y vemos que en efecto en el 7 está el valor más bajo, 0.63. Entonces podemos decir que en 0.63 se tiene un valor más pequeño o un valor mínimo. O sea, tengo un costo mínimo de fabricación cuando es el radio de 7 centímetros, 7.5 centímetros. Ya una vez teniendo ese radio, lo podemos sustituir en la altura para que nos dé la altura de la lata. Concluimos que la lata debe tener dimensiones de 7.5 centímetros como radio de la base y una altura de 11.27 para tener un costo mínimo aproximado de 74 centavos para su fabricación. Se queda 0.64. Por ejemplo, una empresa puede producir un máximo de 120 televisores por día. Dicha empresa tiene una utilidad diaria que se calcula mediante esta función. ¿Cuántos televisores debe producir para maximizar la utilidad? Se hace lo mismo. Ya tenemos la función que deseamos optimizar, entonces ya no hay que buscarla, solamente derivamos, igualamos a 0, resolvemos la ecuación igualada a 0, tabulamos, nos está diciendo que puede producir máximo 120. Entonces mi intervalo es producir entre 0 y 120. Los dos puntos críticos, 40 y 80, que salen de aquí, los puntos críticos, 40 y 80, sí están entre 0 y 120, entonces también los agrego. Y sustituyo. ¿Cuánto vale en 0, en 40, en 80, en 120? Resulta que en 120 es el más alto. Entonces
ahí es donde está el máximo. ¿Sí? No importa que el 40 sea un máximo local, esta función está haciendo algo así. Está haciendo algo así. En el 40 tengo un máximo local, en el 80, perdón, hace algo así. Hace algo así. Bien, así sube. En el 40 tiene un máximo local. En el 80 tiene un mínimo local. Pero después vuelve a subir. Y en el 120 tiene el valor más grande de la función, que es de 86.000. ¿Sí? Entonces, pues escojo el de 86.000. Si puedo producir 120, pues produzco 120, si me da una utilidad más alta. Entonces, así es como le tenemos que hacer. Entonces, la empresa debe fabricar y vender 120 televisores diarios para obtener una utilidad máxima de 86.000. Profe, yo tengo una duda ahí. ¿Sí? Bueno, en la factorización el 40 y el 80 eran números negativos, entonces al momento de tabular, ¿los pasamos positivos o cómo? No, cuando hacen, para resolver una cuadrática por factorización, factorizan y luego la igualan a 0. O sea, Q menos 80 igual a 0 y Q menos 40 igual a 0. Y de aquí es donde, para despejar el Q menos 80 igual a 0, entonces Q vale 80, es Q1 y Q2, menos 40 pasa sumando y queda positivo. O sea, estos son los críticos. Sí, este es un método para resolver ecuaciones. Si lo haces por la fórmula general, te da el 80 y el 40 directamente. O sea, en la fórmula general es 1 en A, 1 en A. No lo quiere. Shift, guardar. Menos 120 en B. Y 3200 en C. Entonces por aquí la tenemos. Aquí está. Con el menos da 40, que es este punto crítico, y con el más nos da 80, que es el otro punto crítico. Es el punto crítico. O sea, este es un método para resolver una ecuación cuadrática. Es factorizamos, y ya que factorizamos, igualamos a 0 cada uno de los factores y de ahí despejamos para obtener los puntos críticos. No es que se tengan que cambiar directamente de signo, aunque generalmente eso ocurre. Como queda lineal, si está restando pasa sumando, si está sumando pasa restando. Entonces es lo que lo cambiaría de signo. Pero en realidad lo que estamos haciendo es resolver la ecuación cuadrática. Tenemos los dos puntos críticos y esos son los que se tabulan. Ah, ok, profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Otra duda? Y tarea en equipo. ¿Sí? Hoy subo su tarea para la que tienen que entregar. Esta revísenla y la checamos el día jueves. Y por hoy sería todo. Les digo, ahorita les mando los videos de esto que les puedan ayudar, y cualquier duda que tengan me la hacen saber. Bueno, muchachos, que tengan un excelente día. Ya nada más faltaría otra aplicación, que es la elasticidad. Este es muy sencillo y se viene el examen. Entonces el examen hay que resolver dudas todavía el sábado, o sea, porque terminamos el jueves, y el examen sería entonces el día martes para ponerla. Sí. Entonces, ¿lo de equipo es para el jueves o lo checamos y es para el sábado? No entendí. No, para el jueves. Para el jueves en la noche, pero ya el jueves en la mañana pues lo checamos. El jueves en la mañana lo checamos y lo entregan el jueves en la noche. El sábado, por cualquier duda que llegue a surgir, y el martes hacemos examen de este tema de máximos y mínimos locales y globales, con pues, esto también de elasticidad de la demanda y esas cosas. Si la elasticidad es sencilla, es nada más hacer una cuenta. Les dan la función de demanda
Les dan la función de demanda y la tienen que derivar, pero multiplican la derivada por la función de demanda, o en su caso depende si se la están dando como demanda que depende de precio o el precio que depende de la demanda. Hay dos formulitas y a partir de eso ustedes pueden analizar lo que es la elasticidad. ¿Vale? Y bueno, sería todo por hoy. Así que muchachos, cuídense mucho. Nos vemos el jueves. Hoy no olviden subir la tarea que toca para el día de hoy. ¿Sale?